Bienvenidos a Reflexiones Profundas. En el video de hoy hablaremos de un tema sumamente importante que es: evita ser esclavo de las opiniones de los demás. La mayoría de las personas nunca pueden ni siquiera por un momento liberarse de las ataduras de quienes lo rodean, o pueden ignorar su aprobación. Este viene inclusive desde el momento en que nacen y empiezan a tener entendimiento y a comprender el ceño fruncido o las sonrisas de los padres, y luego pasa a formar parte de personas extrañas. Estamos en todo momento buscando una aprobación. Y curiosamente, se mide todo el valor por lo que otros piensen de nosotros. La mayoría de veces nos preocupamos demasiado por lo que otros hacen. Nos importa mucho lo que la gente piense de nosotros y valoramos demasiado la aprobación social, ya que tenemos un miedo irracional a ser criticados. Rechazamos un camino en la vida que podríamos sortear y crear con nuestros pensamientos, nuestras fortalezas, talentos y deseos. Por las expectativas de los demás, inclusive algunos de nosotros dejamos morir nuestros sueños, porque tememos a ser juzgados si los hacemos. Por eso, en este video intentaremos explicar cómo podemos evitar la necesidad excesiva de las redes sociales, el efecto de los demás y la aprobación que no necesariamente necesitamos. Debemos aprender a superar el miedo inhibidor de la desaprobación social. Nunca hemos deseado satisfacer a la multitud así no la desaprueben. Es nuestra decisión si avanzamos o nos quedamos en el camino, si nos importa o si nos afecta. El primer paso necesario es analizar la actitud de las personas, las opiniones de los demás, su carácter y la aprobación que buscamos. Debemos preguntarnos: ¿merecen tales personas nuestro respeto y admiración? ¿Nos ayudarían a progresar o nos estancarían? ¿Poseen mentes valientes, inquisitivas, capaces de buscar la verdad de sus propias opiniones? ¿O son personas que solo siguen patrones de la sociedad y critican lo que no va acorde a ello? ¿Por qué deberíamos seguir lo que nos muestran en las noticias con nuestras celebridades o personalidades de redes sociales o políticos? ¿O por qué si un individuo no nos impresiona o genera curiosidad, por qué debería importarnos? Ten en cuenta que a ellos no les importa ni les impresiona tu estilo de vida. Es más, pasarías a ser desapercibido ante sus ojos. ¿Por qué buscas los elogios de aquellas personas que no conoces, si la mayoría de veces lo que encuentras son indiferencia? Te darás cuenta con el tiempo de que te volverás completamente indiferente a ellos, cuán superficiales e inútiles son. Te darás cuenta de que la mayoría de la gente tiende a ser perversos y mezquinos o estrechos, y muchos de ellos tienen errores en sus opiniones, mas sin embargo quieres que ellos sean los que te juzguen a ti. A veces la necesidad de aprobación de un solo individuo puede no afectarnos. Cuando esa necesidad se presenta en un grupo o multitud de personas, puede ser especialmente fuerte, y en ocasiones es una ansiedad social que puede llevarnos a paralizarnos y a bloquear nuestra capacidad de florecer. Si te das cuenta, cuando actúas frente a una multitud, te pones nervioso, tenso e inclusive eres incapaz de actuar según lo que tenías programado. Lo mismo sucede en reuniones sociales, te sientes incómodo, cohibido y eres incapaz de actuar con espontaneidad. Y todo esto se camufla por la excesiva necesidad de aprobación, llegando incluso a hacer o a seguir a estos cuando nuestra conciencia nos dice que no está bien, y tímidamente seguimos a la multitud. Ya lo dijo el famoso filósofo Epicteto: la ansiedad social se debe reflexionar sobre la naturaleza de la multitud. Por eso cuando estés ante ellos, trata de pensar de esta manera: que no es una gran masa contra la que te enfrentarás, sino son personas individuales que se están conformando. Y cada una de ellas en ocasiones está allí porque necesita de los demás y carece de pensamientos propios, ya que no fueron capaces de seguir su idea, y lo que hizo fue seguir a la de los demás. Entonces, ¿por qué te debería importar eso? Piensa en ello la próxima vez que te sientas juzgado.
Ten en cuenta que la multitud está compuesta por individuos con mentes y personalidades admirables, así como también gente fastidiosa, venenosa y resentidos sociales, y que lo que piensen ellos no va a estar bajo nuestro control y que no debería importarnos. Tan solo lo que debemos hacer es portarnos con rectitud y abstenernos a hacer alguna cosa que sea merecedora de un desdén o apatía, como comportamientos inapropiados o groseros, o tratar de tomarnos con gracia alguna opinión que formen de nosotros. Ahora te pregunto, ¿por qué te preocupas por los asuntos de otras personas? El superar el miedo a la desaprobación, el ridículo y el rechazo también promueve la vida. Necesitamos ser capaces de tener un estado de calma e indiferencia cuando nos atacan y tratan de inocularnos el veneno de su desprecio, en la vida real o en las redes sociales. Epicteto nos dice que cuando somos el objeto del desprecio de otra persona, podemos hacer una pausa y tomarnos un respiro antes de reaccionar de manera inmediata, ya que las reacciones que reflejas tienden a ser contraproducentes. De esta manera, si nos tomamos un momento para recomponernos, podremos elegir la respuesta apropiada para la situación. La libertad humana implica nuestra capacidad de hacer una pausa entre un estímulo y su respuesta. Al hacer esta pausa, elegimos la única respuesta en la que pondremos nuestro peso. Debes tener en cuenta algo, que no eres insultado por la persona que te golpea o abusa, sino de la idea de que son insultantes. Entonces cada vez que otro te provoque, procura no dejarte llevar instintivamente, ya que si puedes retrasar las cosas, ganarás tiempo para pensar el mejor punto para controlarte a ti mismo. Una de las formas más poderosas de responder es escuchar como una piedra. El escuchar como una piedra significa reaccionar ante las personas como reaccionaría una piedra. O para hacerlo más simple, en absoluto, dejar que las palabras caigan a oídos sordos y ocuparnos en nuestros asuntos y no darle importancia a los demás. ¿Pero por qué es tan eficaz esto? Primero, porque cuando alguien trata de insultarte o ridiculizarte, buscan por medio de esto provocar una reacción tuya, hacer que sus palabras tengan poder ante nosotros. Al aplicarle la ley de la piedra, nosotros evitamos satisfacer esa voluntad de poder y les estamos demostrando que sin hacer absolutamente nada a sus provocaciones son inútiles y que no causará ningún impacto ante nosotros. En segundo lugar, dado que nuestros pensamientos y emociones están influenciados por nuestras acciones, al aplicar la ley de la piedra, no sentiremos nada. Una gran mente puede superar los insultos y demostrarle a tu adversario que no le afecta y que ni vale la pena vengarse. Recuerda que los grandes y los nobles son aquellos que son como una bestia gigante, escucha los ladridos de los perritos. ¿Pero qué significado tiene ser abusado? Como ejemplo, acércate a una roca y maltrátala. ¿Qué sucederá? Pues bien, como una roca que no reacciona ni siente nada, lo mismo ocurrirá con quien quiera abusar de ti. Epicteto nos dice que otra estrategia es responder al desprecio con humor. Esta es una de las medidas que más funciona, dado que el humor nos ayuda a disipar la tensión de la situación y le demuestra a la otra persona que no estamos para rebajarnos a sus niveles y que no vamos a responder a la misma vileza y que tampoco nos prestaremos para alimentar las llamas de su rabia. Inclusive, un comentario podría convertir a un enemigo en un posible amigo. La importancia realmente es que el humor puede generar el poder, ya que este viene siendo la marca de los poderosos, para divertirse a costa de quienes tratan de maltratarnos. El filósofo Diógenes en una ocasión fue insultado por un hombre calvo, y la respuesta de él fue no insultarle a cambio, sino simplemente felicitarle a su cabello por haber huido de tan malvada cabeza. Alguien le dijo que un colega estaba hablando mal de él, y él se limitó a decir que no es nada sorprendente, ya que él nunca aprendió a hablar. Solamente trata de que el humor que utilices debe estar enfocado en nosotros mismos, ya que en ocasiones los insultos a veces tienen algo de verdad. Mostrarte ofendido por los insultos que te hagan no está bien. Debemos reconocer que todos tenemos debilidades y peculiaridades, y que esto puede ser objeto de humor. Debemos dejar de tomarnos las cosas tan en serio y desarrollemos una humildad, entonces podemos reírnos de todo y de todos, y así aislar los intentos de insulto.
Epicteto lo decía: si alguien habló mal de ti, no pongas excusas sobre lo que dijo, pero evidentemente él no sabe de mis otros defectos. Este será mi mejor antídoto para dejar de preocuparnos por lo que la gente piense de nosotros. Debemos cultivar la confianza en nosotros mismos. Si tenemos inseguridad y estamos plagados de sentimientos de inferioridad, se tiende a ser servilmente dependiente de la aprobación de otra persona por un temor a un desprecio. Mientras que si por el contrario, centramos todo nuestro tiempo y energía en fortalecer nuestra mente, nuestro cuerpo y a mejorar nuestro carácter, lograremos metas y esculpiremos nuestra vida. Así podremos estar orgullosos y dejaremos aparte lo que los demás piensen de nosotros. Si sientes la tentación de buscar la aprobación externa, date cuenta de que ya has comprometido tu integridad. Si necesitas un testigo, sé tú mismo. Esperamos que te haya gustado este video. Si deseas apoyarnos, suscríbete para recibir un nuevo contenido y ayudarnos a crecer. Gracias.